Buenas tardes, magistrada y magistrados. La grabación de esta sesión ha comenzado. Magistrada presidenta, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Buenas tardes, señores magistrados. Con fundamento en el artículo 43, párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, se abre la quinta sesión ordinaria con grabación de la segunda sala colegiada penal y civil señalada para celebrarse el día de hoy, miércoles 26 de abril, a las 13 horas. En atención a la convocatoria para esta sesión, por favor, secretaria, sírvase dar cumplimiento a la misma. Sí, magistrada. Se hace constar que el orden del día listado en la referida convocatoria es el siguiente. Como primer punto, la asistencia e integración de la sala. Como segundo punto, los asuntos a tratar. Entre ellos se encuentra la discusión y en su caso aprobación de los proyectos de los tocas listados en esta sesión y también la programación de la siguiente sesión ordinaria. Como tercer punto, los asuntos generales y como cuarto punto, el cierre de esta sesión. Bien, en primer lugar, entonces, en el orden de la convocatoria, procedo a la asistencia e integración de la sala. Y para dar cumplimiento, hago constar que se encuentran reunidos el magistrado primero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. La magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimens Herrera. Y el magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. Bien, como siguiente punto que corresponde al inciso A de la citada convocatoria, en el punto número 2, se encuentran los asuntos a tratar, el listado de tocas para esta sesión. Y como previamente se hizo del conocimiento de ustedes, magistradas y magistrados, así como de la ciudadanía en general en el portal de Internet oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en cumplimiento a las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, la sala como órgano colegiado ha enlistado en total 8 tocas para ser expuestos y votados en esta sesión. Sin embargo, respecto de estos 8 tocas, uno de ellos va a ser retirado en atención a y con fundamento al artículo 43, párrafo penúltimo de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. El toca que se retira es el número 16-2023, materia civil, de la ponencia primera de esta segunda sala colegiada, para que se continúe con el estudio dentro del plazo que señala este propio artículo 43 de la Ley Orgánica. Entonces, respecto del ponente primero, comenzaremos con el toca número 2 propiamente de la lista de la sesión, que sería el toca 39-2023, deriva del expediente civil 641-2018 del Juzgado Segundo Civil y se trata de un juicio extraordinario hipotecario. El asunto a analizar es una excepción de incompetencia por declinatoria y quien promueve es la parte demandada. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Someto a consideración de la magistrada y del magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. En el proyecto que someto a consideración, se declara improcedente la excepción de incompetencia planteada por el oponente y, por tanto, la jueza segundo civil del primer departamento judicial del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, es competente para conocer del asunto promovido en primera instancia por los motivos siguientes. La parte demandada sustentó la excepción a estudio, argumentando que al tratarse de una institución de banca de crédito, esta tiene un régimen jurídico diverso al de los particulares, es decir, toda actuación realizada por la misma debe ser regulada por una ley especial. De igual manera, el excepcionista hizo mención que para cualquier controversia que resulte entre los usuarios de la banca y las instituciones de crédito, el procedimiento a seguir es el de arbitraje, el cual debe ser regulado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ya que es el órgano competente para conocer de cualquier controversia que pudiera derivar de actos, contratos u operaciones realizadas por instituciones de crédito. Tales argumentos resultan infundados, toda vez que la competencia de los órganos jurisdiccionales, por razón de materia,
no se delimitan por la relación jurídica sustancial que vincula a las partes, sino por la legislación del orden que regule la acción promovida por la parte actora. En ese sentido, habiendo realizado una revisión de los autos que obran en el expediente civil de origen, se advierte que la parte actora promovió un juicio extraordinario hipotecario en contra del hoy excepcionista, exhibiendo como documento base de su acción el testimonio de escritura pública número 428 de fecha 27 de noviembre de 2017, el cual contiene, entre otros, un contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria que celebran la parte actora y el oponente. Por lo tanto, toda vez que la acción instada derivó de un juicio extraordinario hipotecario, el cual se encuentra regulado en el libro segundo, título tercero, capítulo 3 del Código Adjetivo de la materia, resulta evidente la competencia de la autoridad jurisdiccional de primera instancia, debido que es a dicha juzgadora, entre otros de su mismo fuero, a quien le corresponde la aplicación de la legislación civil estatal. En ese mismo sentido, se reafirma la competencia de la jueza de primera instancia, ya que de un análisis realizado en el contrato base de la acción, se advierte que las partes se sometieron expresamente a lo estipulado en la cláusula 33ª de dicho instrumento, la cual señala que los tribunales competentes para la interpretación y cumplimiento del documento jurídico en cuestión son, entre otros, los tribunales del lugar en donde se ubique el inmueble, el cual en el presente caso se encuentra en la ciudad de Mérida, Yucatán. Aunado a ello, se advierte que al promover el juicio de origen, la parte actora ejerció su derecho a elegir la jurisdicción del tribunal competente para conocer de la controversia en cuestión, ya que dicha facultad se encuentra estipulada en la cláusula previamente citada. En consecuencia, resulta incorrecto lo argumentado por el excepcionista, ya que debe prevalecer lo estipulado en la referida cláusula de jurisdicción, esto de conformidad con los artículos 68, 69, 70 y 73, fracción segunda del Código Adjetivo de la materia, por lo que se concluye que la jueza segundo civil del primer departamento judicial del Estado es la autoridad competente para conocer del juicio de origen. Por lo expuesto, someto a votación los siguientes puntos resolutivos. Primero, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria planteada por JEGM ante la jueza segunda civil del primer departamento judicial del Estado en el expediente 641, diagonal 2018, relativo al juicio extraordinario hipotecario promovido por el licenciado en Derecho de iniciales RABL, en su carácter de apoderado legal de una institución de crédito, continuado actualmente por el licenciado en Derecho de iniciales OPC como apoderado legal de la misma institución de crédito en contra de JEGM. En consecuencia, segundo, se declara que la jueza segundo civil del primer departamento judicial del Estado sí es competente para conocer del referido juicio extraordinario hipotecario hasta decidirlo. Tercero, no se condena a la parte excepcionista al pago de costas y a la multa establecida en el artículo 555 del Código Adjetivo en la materia, en esta segunda instancia, por las razones expuestas en esta determinación. Cuarto, notifíquese, remítase por los conductos debidos, copia certificada de esta resolución y de sus constancias de notificación, y en orden a esto último, devuélvase a la jueza de origen el expediente original del procedimiento, que contiene su respectivo cuaderno de excepciones, y luego, en su oportunidad, archívese este toca como asunto concluido, cúmplase. Por favor, secretaria, proceda a la votación.
Sí, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimens Herrera. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Bien. Se concluye de esta forma con el toca del magistrado Adolfo González Martínez y comenzamos con los tocas de la magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimens Herrera, quien listó 3 resoluciones. La primera de ellas corresponde al toca 24-2023 de la magistrada segunda, deriva del expediente civil 917-2015 del juzgado tercero civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. El asunto a analizar es una denegada apelación y la parte promovente es la parte demandada. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Señores magistrados, pongo a su consideración el proyecto del TOCA 24-2023 relativo a un juicio extraordinario hipotecario promovido por MAPR en su carácter de apoderado para pleitos y cobranzas del señor JLOO, quien a su vez es cesionario de una institución de crédito en contra del ciudadano JAG, en cuya sentencia definitiva se condenó al demandado a pagar diversas prestaciones y en la que se ordenó el remate de un bien inmueble hipotecado ubicado en el fraccionamiento Montebello de esta ciudad de Mérida, Yucatán. Así como acto impugnado, tenemos el de fecha 11 de noviembre del año 2022, mediante el que se negó el recurso de apelación que el demandado intentó interponer en contra del diverso proveído datado del 11 de octubre pasado, ambos dictados por la titular del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, en el expediente número 917/2015 relativo al ya mencionado juicio extraordinario hipotecario, y en el cual la jueza natural no accedió a la petición de la parte demandada consistente en suspender la diligencia de remate del predio citado para que se actualizaran los dictámenes periciales que servirían como base para la venta, ya que a consideración de la citada jueza, al fijarse fecha y hora para la celebración de la referida diligencia, los avalúos periciales se encontraban actualizados. Así, en el presente caso, el recurrente argumentó que a su parecer, el hecho de que la jueza natural no hubiera accedido a su petición le generó un perjuicio, pues como parte del procedimiento de remate, dicha diligencia debía realizarse con un precio vigente, evitando que aquella resultara un acto injusto y una fuente de enriquecimiento fundada en la necesidad de quienes no tienen dinero en efectivo para cumplir con sus obligaciones. De igual manera, alegó una contradicción por parte de la autoridad, ya que posteriormente a la primera moneda desierta, ordenó que se fijara fecha y hora para la segunda, citando que los avalúos ya no se encontraban vigentes y ordenando su actualización. Resalta el apelante que esta determinación le causa un perjuicio en sus derechos patrimoniales, ya que desde un principio él había aportado elementos suficientes para que se suspendiera la primera diligencia de remate. Como segundo motivo de inconformidad, alega que ninguno de los preceptos que van del 369 al 382 del Código Adjetivo de la materia se establece que el juez competente pueda prevenir al recurrente para interponer algún medio de impugnación, que la autoridad únicamente se ve limitada a admitir o desecharlos de plano, por lo que a su parecer la jueza actuó fuera de lo que la ley permite. En el estudio de la calificación de grado, efectivamente, se considera que el auto de fecha 11 de octubre de 2022 no es apelable, ya que contrariamente a lo aseverado por el recurrente, si bien es cierto que en primer término argumenta una vulneración al artículo 462 del Código de Procedimientos Civiles, al hacer un análisis preciso de dicho numeral, tenemos que éste no solamente sienta las bases acerca del precio en el proceso de remate, sino que también en su parte final cita que para los efectos de su contenido se observarán disposiciones relativas a las de la prueba pericial, siendo así que resulta aplicable por analogía lo dispuesto en el diverso artículo 174 del referido Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, que a la letra dice: los autos en los que se niega algún término probatorio o alguna providencia de prueba son apelables. Aquellos en los que se conceda no tienen más recurso que el de responsabilidad. Se hace hincapié
en que los avalúos sobre el predio hipotecado y sujeto a remate ya habían sido debidamente presentados en la etapa para la ejecución del juicio, por lo que se les tuvo por reconocidos. De esta manera, al momento en que la jueza ordenó sus actualizaciones, lo hizo a fin de tomar en cuenta las condiciones de cambio y plusvalía que naturalmente producen los valores reales de los bienes inmuebles, sin que esta determinación afectara la situación jurídica de JDG, la cual ya había sido resuelta desde el momento del dictado de la sentencia respectiva. Ahora bien, de la manifestación que realiza el recurrente en relación a que el solo hecho de haber abierto la audiencia cuando se había aportado elementos suficientes para que se suspendiera le causaba un perjuicio en sus derechos patrimoniales resulta infundado, ya que como ha quedado por sentado, la citada diligencia de remate no pudo concretarse al no presentarse postor alguno, con lo que se hace evidente que la materia de un posible recurso de apelación se había extinguido, pues lo que se pretendía con dicho medio de impugnación era precisamente combatir el que la jueza no hubiera accedido a suspender la pública subasta en primera moneda. En conclusión, y en mérito del expuesto, y toda vez que consta en autos del TOCA Estudio que dicha subasta en primera moneda fue declarada desierta y que por lo tanto el aquí recurrente obtuvo lo que solicitaba, es decir, que no se llevara a cabo el remate del predio objeto de la litis, resulta inconcluso que el presente recurso que pretendía quedó sin efecto. Por último, en relación a lo expresado en el segundo argumento de inconformidad respecto a que la jueza civil realice una debida aplicación de los preceptos que van del 369 al 382 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, ya que ninguno se establece la posibilidad de que un juez pueda prevenir al recurrente para interponer algún medio de impugnación, dicha consideración resulta inoperante para el estudio del presente TOCA número 24, por cuanto pretende controvertir un diverso proveído, a saber, el de fecha 24 de octubre del año 2022, mismo que no es materia del recurso que nos ocupa. Por todo el expuesto, señores magistrados, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, son inoperantes e infundados los argumentos de agravio expuestos por el recurrente JDG. En consecuencia, segundo, es improcedente el presente recurso de denegada apelación y, por lo tanto, tercero, se confirma la calificación de grado efectuada en el auto de fecha 11 de noviembre del año 2022 que negó el recurso de apelación hecho valer por JDG en contra del proveído de fecha 11 de octubre del año en cita, dictados por la jueza del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado en autos del expediente 917/2015, relativo al juicio extraordinario hipotecario promovido por el licenciado MAPR en su carácter de apoderado para pleitos y cobranzas del señor JLOO, quien a su vez es sesionario de una institución de crédito. Cuarto, notifíquese y cúmplase. Por favor, secretaria, si me auxilia con la votación. Sí, magistrada. Magistrado primero, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisette Vivens Herrera. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. Gracias. El proyecto fue aprobado por unanimidad de votos. Bien. El siguiente toca de la magistrada segunda corresponde al número 40-2023. Deriva del expediente civil 489-2021 del Juzgado Cuarto Civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. El asunto a analizar también es una denegada apelación y el promovente es la parte actora. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Señores magistrados, con respecto al TOCA número 40/2023, deriva de un juicio extraordinario hipotecario en su etapa probatoria, de donde se advierte que, estando en audiencia pública, la jueza cuarta civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán resolvió sobre la procedencia del recurso de revocación interpuesto por el ciudadano de iniciales RRP en su carácter de apoderado legal de la persona demandada, revocando la parte conducente del acuerdo de fecha 25 de noviembre de 2022 y determinando que los documentos exhibidos por la parte actora no podían ser tomados en cuenta en la prueba pericial ofrecida por la parte demandada, ya que no fueron ofrecidos ni exhibidos en su oportunidad en su escrito de demanda ni como pruebas supervenientes. Por otro lado, la jueza citada confirmó la adición de nuevas preguntas al cuestionario que debería responder los peritos como parte de una prueba pericial contable ofrecida por la parte demandada.
Frente a lo anterior, la licenciada en Derecho de iniciales MIPK, apoderada legal de la persona moral actora, intentó interponer recurso de apelación, solicitud a la que recayó el proveído de fecha 16 de febrero de 2023, en el cual la jueza de primera instancia resolvió no admitirlo, pues consideró que en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán no se contempla la procedencia de algún medio de impugnación en contra de la resolución que resuelve el recurso de revocación. Determinación que fundamentó con base en el artículo 51 del Código mencionado. Inconforme con tal decisión, la referida MIPK interpuso el recurso de denegada apelación, admitido por la titular del Juzgado Cuarto a través del acuerdo de fecha 7 de marzo del presente año. En esencia, la actora recurrente expresa que si bien es cierto que el Código de Procedimientos Civiles de Yucatán no contempla la procedencia del recurso de apelación en contra de la resolución que resuelve un recurso de revocación, lo cierto también es que dicho código no lo prohíbe, por lo que a su criterio, con base en el principio general del derecho que señala que lo que no está prohibido está permitido, debe admitirse la apelación intentada, pues, reitera, el código adjetivo de la materia no contiene una prohibición expresa al respecto. Con respecto a la calificación de estos argumentos, nosotros consideramos que es infundado, ya que a contrario sensu, a diferencia de los particulares, las autoridades solo tienen las facultades que la ley le otorga. De esta forma, las y los juzgadores no pueden suponer la procedencia del recurso de apelación al no contener una prohibición expresa al respecto en el código adjetivo, en virtud de que solo pueden realizar aquello para lo que están expresamente autorizadas por las leyes, como consecuencia primordial del principio de legalidad que establece nuestro régimen constitucional, por lo que toda decisión de carácter particular debe estar basada en una disposición general dictada con anterioridad. Por lo tanto, en aquellos casos en los que las autoridades no justifiquen haber fundado su actuación en algún precepto de derecho positivo, tales actos deben reputarse inconstitucionales, tal y como lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el estudio de la calificación de grado, consideramos que al resolver la contradicción de tesis 42/2019, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que los recursos ordinarios civiles tienen como regla general que contra una misma decisión judicial, entiéndase, un mismo tema o cuestión procesal, no puede tener cabida dos recursos ordinarios distintos, como en este caso el de la revocación y el de la apelación, pues ambos recursos se excluyen entre sí al tener hipótesis de procedencias diferentes y uno no debe invadir el ámbito del otro. Por ende, no es factible que puedan coexistir en forma simultánea o sucesiva. Es decir, que no es posible que coexistan los dos medios de impugnación contra un mismo punto jurídico a efecto de que se transmiten y resuelvan de fondo. Ni es factible tampoco que, admitido, sustanciado y resuelto uno de ellos, pueda plantearse y pretenderse que se admita, sustancie o resuelva otro. En ese sentido, los artículos 365 y 376 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán establecen, por un lado, que las sentencias definitivas son apelables y las demás resoluciones solo lo son cuando la ley expresamente así lo establezca, o bien cuando impidan la continuación de un procedimiento o causan un perjuicio al interesado que no pueda ser reparado en sentencia. Y por otro lado, que los autos no fueran apelables, por regla general pueden ser revocados. A mayor abundamiento de los numerales transcritos se desprende precisamente que el principio de legalidad, el cual establece que todo acto o procedimiento jurídico llevado a cabo por las autoridades estatales debe tener su apoyo estricto en una norma legal, esto se encuentra encaminado a la protección total del orden jurídico nacional, por lo cual los órganos o autoridades estatales solo pueden hacer aquello que expresamente la ley les permite. De igual forma, de la simple lectura de ambos preceptos, se aprecia que cada uno de los recursos mencionados tiene su propio ámbito de procedencia, en función del tipo de resoluciones que se tienden a impugnar, sin que cualquiera de ellos invada el ámbito del otro. De ahí la concordancia con lo expuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la exclusión sucesiva para la procedencia de los recursos ordinarios de apelación y revocación. En consecuencia, es el propio sistema de impugnación adoptado por el legislador local el que no permite que procedan de forma sucesiva los indicados recursos ordinarios, pues interpretarlo de diversa manera implicaría, por un lado, el retardo injustificado de la impartición de la justicia y, por otro lado, la posibilidad de que se emitan resoluciones contradictorias sobre una misma cuestión,
lo que implicaría una grave alteración en la seguridad jurídica de los litigantes. Por todo lo expuesto, señores magistrados, con fundamento en los artículos 365, 376, 383 y 387 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, son infundados los argumentos de agravio que LF-SADCB, SOFOM, ENR, por conducto de MIPK, en su carácter de apoderada general para pleitos y cobranzas, hizo valer en su escrito de fecha 14 de marzo de 2023. Segundo, es improcedente el presente recurso de denegada apelación y, por lo tanto, tercero, se confirma la calificación de grado hecha por la jueza cuarta civil del primer Departamento Judicial del Estado en auto de fecha 16 de febrero de 2023. Cuarto, notifíquese. Si me auxilia, secretaria, con la votación. Sí, magistrada. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimens Herrera. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. El siguiente toca de la magistrada segunda, corresponde al número 43-2023. Deriva del expediente civil 296-2022 del juzgado segundo civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. El asunto a analizar es una excepción de incompetencia y la parte promovente es la parte demandada. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Señores magistrados, el proyecto que se propone dentro del TOCA 43-2023 deriva de un escrito presentado el 14 de junio de 2022 por BJSC, donde se promovió un juicio extraordinario hipotecario en contra de APGA, solicitando, entre otras cosas, la declaración judicial del vencimiento del plazo fijado en el contrato de mutuo simple con interés y garantía hipotecaria, en segundo lugar, grado y prelación, de fecha 23 de septiembre del año 2016, celebrado por el hoy fallecido BCSF y la nombrada APGA ante la fe del abogado CAES, titular de una notaría pública del estado de Yucatán. El juzgado segundo civil del primer Departamento Judicial del Estado admitió el recurso en la vía y forma planteada. Al contestar la demanda, la demandada opuso la excepción de incompetencia por declinatoria que hoy nos ocupa. En el presente caso, la parte excepcionista argumentó que en un juicio extraordinario hipotecario ocurrido con antelación ante el juzgado cuarto civil del primer Departamento Judicial del Estado, llegó un arreglo con su contraparte BCSF para que en el caso de que nuevamente se intentara un procedimiento judicial, este se presentara ante el mismo juzgado cuarto. Del estudio de fondo se desprende que la jueza segunda civil del primer Departamento Judicial del Estado tiene competencia por razón de materia, fuero, territorio y turno para conocer del asunto de origen. En lo que respecta a la competencia por razón de materia, cabe señalar que en la demanda el actor requirió que en caso de que no se cubrieran las prestaciones, se procediera al remate del bien hipotecado y que con el producto se hiciera efectivo el cobro adeudado o en su defecto se determinara la adjudicación del bien asegurado. Dicho esto, cabe señalar que la acción hipotecaria es una acción real que puede ejercitarse en contra del poseedor del inmueble, aun cuando no sea un deudor primitivo, ya que no se ejercita en su carácter de contratante o sucesor del deudor, sino en su calidad de poseedor del bien. Así lo señaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada con registro 351611. De la misma manera, la Suprema Corte señaló en el amparo directo en revisión 586-2021 que al intentar hacer efectiva una garantía hipotecaria constituida al momento de otorgarse un crédito, se debe ejercer la vía hipotecaria civil y seguir el procedimiento establecido por el legislador local para ello. Por tanto, considerando las pretensiones del actor, es evidente que la vía idónea para sustanciar el procedimiento lo es un juicio extraordinario hipotecario. Así, a nivel local, la hipoteca está definida y sancionada por el Código Civil del Estado en el libro tercero, título sexto, capítulo 15, además de que los juicios extraordinarios hipotecarios están regulados por las disposiciones contenidas en el libro segundo, título tercero, capítulo tercero del Código de Procedimientos Civiles del Estado,
de donde resulta evidente la competencia de los juzgados de primera instancia, ya que les corresponde la aplicación del Código Civil y del Código de Procedimientos mencionado. Por todo lo expuesto, se acredita la competencia en razón de materia a favor del juzgado segundo civil. En lo concerniente a la competencia por razón de fuero, el presente asunto no resulta ser de carácter federal, toda vez que no se actualiza ninguna de las fracciones contenidas en el artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por otro lado, de los artículos 3 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, se desprende que los tribunales y juzgados del Estado de Yucatán tienen la facultad para conocer las controversias relacionadas con la aplicación de una normativa local en materia civil. Por tanto, considerando que en este caso el demandante reclama una acción hipotecaria, la cual tiene fundamento en el Código Civil de Yucatán y en el Código de Procedimientos Civiles, se acredita la competencia por razón de fuero del citado juzgado segundo. Asimismo, se acredita la competencia por razón de territorio, ya que en el contrato base de la acción existe un acuerdo voluntario de las partes para remitir las controversias a la jurisdicción de los tribunales del Estado de Yucatán. Por lo tanto, se colige la sumisión expresa de los contratantes a los órganos del fuero común de esta ciudad de Mérida, lugar donde la parte actora acudió a presentar su demanda de juicio extraordinario hipotecario en contra de la olla excepcionista, específicamente ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial de Yucatán. En cuanto al argumentado por la excepcionista en el sentido de que un procedimiento ocurrido con antelación ante el Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán acordó con BCSF que en caso de que se intentara nuevamente un procedimiento judicial, este se presentaría ante ese mismo juzgado, esto no incide de manera alguna en lo resuelto en este asunto, pues el artículo 14 del Código de Procedimientos Civiles del Estado establece que la Oficialía de Partes es la encargada de recibir y distribuir los escritos y demandas ante los juzgados de lo civil y de lo familiar del Primer Departamento Judicial. De ahí que la cuestión de turno no pueda pactarse, ya que corresponde a dicha unidad hacer la designación correspondiente. Aunado a ello, el artículo 72 del Código Adjetivo de la materia establece que la competencia por razón de territorio es la única que puede ser prorrogada. Por consiguiente, considerando que la demanda fue presentada ante la Oficialía de Partes Común previamente referida y que aquella a su vez fue turnada al Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con base en el citado artículo 14 del Código Procesal de la materia, así como con base en el artículo 3º transitorio del Acuerdo General número OR05-090506-01 relativo a la especialización por materia de los juzgados civiles de primera instancia del Primer Departamento Judicial del Estado con residencia en esta ciudad de Mérida, es que se acredita la competencia por razón de turno a favor de dicho juzgado. Por todo lo expuesto, señores magistrados, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por la ciudadana APGA ante la jueza segunda civil del Primer Departamento Judicial del Estado en autos del expediente número 296/2022 relativo al juicio extraordinario hipotecario promovido por BJSC en contra de la citada APGA. Segundo, se declara que la jueza segunda civil del Primer Departamento Judicial del Estado sí es competente para conocer del referido juicio extraordinario hipotecario hasta decidirlo. Tercero, no se condena a la mencionada excepcionista al pago de costas ni a la multa establecida en el artículo 555 del Código Adjetivo en la materia en esta segunda instancia. Cuarto, notifíquese y remítase por los conductos debidos copia certificada de esta resolución y de sus constancias de notificación. Y en orden esto último, devuélvase a la jueza de origen el expediente original del procedimiento y luego en su oportunidad archívese este toca como asunto concluido. Cumplas. Secretaria, si me ayuda con la votación, por favor. Sí, magistrada. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lizeth Mimens Herrera. A favor. Gracias. Y Gracias. magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Concluimos de esta forma con los tocas de la magistrada segunda y comenzamos con los tocas listados por el magistrado tercero, quien tiene 3 proyectos. El primero de ellos corresponde al número 25-2023
Deriva del expediente civil 917-2015 del Juzgado Tercero Civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. El asunto a analizar es una denegada apelación y el promovente es la parte demandada. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Someto a consideración de la magistrada y magistrados de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico en forma sintetizada. El proyecto someto a consideración y en su caso aprobación de los magistrados integrantes de esta segunda sala colegiada penal y civil deriva el TOCA número 25-2023 que se formó con motivo del recurso de denegada apelación interpuesto por la parte vencida en el juicio extraordinario hipotecario concluido mediante sentencia dictada el 9 de septiembre de 2020. Entrando en materia, tenemos que la parte vencida en el juicio acude al referido medio ordinario de defensa que hoy se resuelve a reclamar la determinación de fecha 11 de noviembre del año 2022, que contiene la inadmisión del recurso de apelación interpuesto por el propio apelante en contra del auto dictado el día 24 de octubre de esa misma anualidad, que en lo conducente reservó la solicitud de fijar fecha y hora para la audiencia de remate en segunda almoneda, hecha por la parte vencedora del juicio de referencia, previniendo a los peritos designados en el procedimiento para que actualizaran los avalúos del predio objeto del remate, ordenado en la sentencia definitiva. Cabe señalar que la jueza responsable motivó tal desechamiento recurrido en que la medida establecida beneficiaba a las partes bajo el argumento que un avalúo cierto y actual del inmueble secuestrado permite que ese bien se remate a un precio vigente, evitando con ello que la venta judicial que al efecto ejecute, resulte un acto injusto o una fuente de enriquecimiento fundada en la necesidad de quienes no tienen dinero en efectivo para cumplir sus obligaciones, lo que condujo a dicha autoridad a fundamentar su determinación en los artículos 51 y 376 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Por el contrario, el aquí recurrente en vía de agravio esencialmente atribuye a la jueza de primera instancia que tal justificación es contradictoria a la que sustentó el diverso auto de fecha 11 de octubre del año 2022, dictado por la misma autoridad recurrida, pues alega que en ese proveído que antecede al que pretendió impugnar, la ACUO no accedió a la petición que le hizo, relativa a que suspendía la audiencia de remate en primera almoneda, para que precisamente fueran actualizados los avalúos rendidos, excusado su decisión en que los dictámenes sí se encontraban vigentes al momento de programar la indicada diligencia, por lo que el apelante llega a la conclusión que la jueza recurrida, al proveer posteriormente la solicitud de la parte ejecutante, reconoció que, en efecto, los avalúos no estaban vigentes como anteriormente lo había señalado, incurrieron así en determinaciones contradictorias, lo que a consideración del inconforme demuestra que la solicitud primaria en comento no debió denegársele. Por ende, afirma que esa sola circunstancia es suficiente para la admisión del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 24 de octubre de 2022, pues a su entender manifiesta literalmente que el objeto del recurso de apelación es de que el litigante que creyera haber recibido algún agravio con motivo de una determinación judicial pueda apelar a dicha resolución, siendo que a juicio de quien resuelve, lo hecho valer por el inconforme se califica de inoperante, toda vez que de la revisión del auto recurrido de fecha 11 de noviembre de 2022, en relación con la del proveído primigenio de fecha 24 de octubre de 2022, se determina correcta la calificación de grado que sostiene el desechamiento del recurso de apelación en contra de este último acuerdo, ya que el acto de autoridad que lo integra, consistente en la prevención hecha a los peritos para que actualicen los avalúos del bien secuestrado antes de fijar fecha y hora para audiencia de remate según la moneda, fue adecuadamente justificado por la jueza de primera instancia como beneficioso para el propio recurrente. Pues en efecto, se coincide con la ACUO en que dicha actualización requerida brindará certeza jurídica sobre el valor real del predio en remate, garantizándose así que de la venta judicial que al efecto se realice, no derive un desequilibrio o aprovechamiento económico entre las partes. De ahí que la calificación de grado en relación con la esencia del acto de autoridad pretendido resulte congruente con la determinación de no admitir el recurso de apelación por frívolo e improcedente. Ello de conformidad con el artículo 371 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que contiene: el litigante y el tercero que haya salido tienen derecho de apelar la resolución que les perjudique, en concordancia con el diverso numeral 376 del propio Código Adjetivo de la materia, toda vez que la medida en cuestión es indiscutiblemente favorecedora a las partes, constituyendo así una determinación inapelable.
Más aún, irrecurrible, porque dicha actuación va encaminada a proteger el acto que constituye el cumplimiento de lo sentenciado en el juicio de origen, consistente en el remate del predio secuestrado. Lo anterior en observancia también de lo dispuesto en el artículo 412 del referido Código Procesal Civil, que establece que las resoluciones dictadas para la ejecución de una sentencia no se admitirá otro recurso que el de responsabilidad. Por lo tanto, de ningún modo es dable acceder a la pretensión del recurrente, pues a todas luces se advierte la inviabilidad de su recurso intentado. Por lo expuesto, someto a consideración los siguientes puntos resolutivos. Primero, son inoperantes los agravios formulados por el apelante. En consecuencia, segundo, es improcedente el recurso de denegada apelación interpuesto por el recurrente. Tercero, se confirma la calificación de grado emitida en el auto de fecha 11 de noviembre del año 2022, que negó el recurso de apelación pretendido en contra del diverso proveído de fecha 24 de octubre de esa misma anualidad, dictado por la propia jueza tercera civil del primer departamento judicial del Estado. El expediente de origen relativo al juicio extraordinario hipotecario de don Indimana Toca. Cuarto, notifíquese, remítase a la jueza de origen copia certificada de la presente resolución y de sus constancias de notificación, a fin de que la ejecutoria así constituida surta los correspondientes efectos legales en orden de su cumplimiento y hecho, archívese Toca como asunto concluido. Cúmplase. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lizeth Nivense Herrera. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. El siguiente toca del magistrado tercero es el número 50-2023. También deriva del expediente civil 917-2015 del juzgado tercero civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario y el asunto a analizar también es una denegada apelación. El promovente es la parte demandada. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Someto a consideración de la magistrada y magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico en forma sintetizada. El proyecto deriva del TOCA número 50, diagonal 2023, que se formó con motivo del recurso de denegada apelación interpuesto por la parte vencida en el juicio extraordinario hipotecario, concluido mediante sentencia dictada el 9 de septiembre de 2020. Entrando en materia, tenemos que la parte vencida en el juicio acude al presente medio de impugnación que nos ocupa a reclamar la determinación de fecha 27 de febrero de 2023, que contiene el desechamiento del recurso de apelación interpuesto por el propio apelante en contra del auto dictado el 20 de enero del presente año, en el que se aprobó la plantilla de liquidación actualizada relativa a los intereses ordinarios y moratorios. Cabe señalar que la jueza responsable motivó tal desechamiento recurrido en que la medida establecida es de carácter inapelable, por disposición expresa del artículo 412 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, ya que fue dictada para la ejecución de la sentencia ejecutoriada, invocando como sustento el anterior la tesis de rubro. Recursos de apelación es improcedente contra la resolución que aprueba la planilla de liquidación tramitada dentro del procedimiento de ejecución de sentencia. Entre paréntesis, legislación del Estado de Yucatán. Siendo que tal reclamo lo hace valer el recurrente, bajo la única premisa de que tal negativa viola el artículo 485 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que establece: admitido el incidente, se citará a las partes a una audiencia que deberá verificarse, concurran o no los interesados, dentro de los 5 días. En dicha audiencia se recibirán las pruebas, los alegatos de las partes y se dictará la resolución que corresponda, la cual será apelable, alegando que la actuación primigeniamente pretendida, por tratarse de una resolución que aprobó el incidente de liquidación, a su parecer, sí resultaba apelable por disposición expresa del invocado numeral. Dicho argumento de inconformidad a juicio quien resuelve se califica de infundado por la incorrecta interpretación y pretendida aplicación que hace el apelante respecto al contenido del artículo 485 en cita. Toda vez que de conformidad con el artículo 412 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en contra de las resoluciones dictadas para la ejecución de una sentencia, no se admitirá otro recurso que el de responsabilidad. Es por ello que la resolución que aprobó la planilla de liquidación de referencia no es susceptible de ser combatida a través del recurso de apelación pretendido,
ya que esa constituye una actuación encaminada a lograr el cumplimiento de la sentencia que puso fin al juicio extraordinario hipotecario, que por la naturaleza del mismo no fue posible al momento de dictar dicha ejecutoria establecer la cuantía exacta de los intereses ordinarios y moratorios a los que fue condenado el demandado, lo que conlleva satisfacer necesariamente lo dispuesto por el artículo 407 del propio Código Adjetivo de la materia, para que legalmente se proceda a la ejecución del acto material sentenciado consistente en el remate del inmueble secuestrado. De ahí que la violación al artículo 485 de nuestra legislación procesal civil, que le atribuye al recurrente a la jueza del conocimiento por el desechamiento del recurso de apelación pretendido en contra de la resolución aprobatoria de la planilla debatida, resulte por demás infundado, ya que esa actuación, en efecto, es de carácter inapelable en atención a su finalidad y al estado procesal que guarda el procedimiento, dado que el incidente de liquidación debatido es un trámite procesal que tiene por objeto determinar con precisión la cuantía de las prestaciones líquidas a pagar por el condenado en sentencia, distinto a los que se proveen en un juicio y tienen relación inmediata y necesaria con el negocio principal. En suma, resulta improcedente el recurso intentado, ya que no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 376 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que establece, salvo especial disposición en contrario, las sentencias definitivas son apelables. Las demás resoluciones solo son apelables cuando la ley lo establece expresamente y además, si son autos, cuando la disposición que contienen impide en términos absolutos la continuación del procedimiento o causa un gravamen que no pueda repararse en la sentencia. En razón que el auto examinado se dictó dentro del procedimiento para la ejecución de la sentencia ejecutoriada de fecha 9 de septiembre de 2020, que por contener la aprobación de la plantilla de liquidación actualizada de los intereses ordinarios y moratorios que intentó impugnar el propio recurrente, resulta inapelable por disposición expresa del artículo 412 del Código Adjetivo de la materia, por tratarse de una determinación que no persigue otro fin más que proseguir con el cumplimiento de lo sentenciado, que lo es llevar a cabo el remate del inmueble secuestrado, a fin de que se le pague a la parte vencedora en el juicio la suma total de las prestaciones condenadas. Por lo expuesto, someto a consideración los siguientes puntos resolutivos. Primero, que es infundado el único motivo de inconformidad que en vía de agravio formuló el recurrente. Segundo, es improcedente el recurso de denegada apelación interpuesto por el apelante. Tercero, se confirma la calificación del grado efectuada en el auto de fecha 27 de febrero del año 2023, que negó el recurso de apelación que se hizo valer el recurrente en contra del diverso proveído de fecha 20 de enero de la misma anualidad, dictados por la jueza tercera civil del primer departamento judicial del Estado, el expediente de origen, relativo al juicio extraordinario hipotecario, de donde dimana este toca. Cuarto, notifíquese, remítase a la jueza de origen, copia certificada de la presente resolución y de sus constancias de notificación, a fin de que la ejecutoria así constituida surta los correspondientes efectos legales en orden a su cumplimiento. Y hecho, archívese este toca como asunto concluido. Cúmplase. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lizeth Mivens Herrera. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. Gracias. El proyecto fue aprobado por unanimidad de votos. El último toca de la sesión, y también corresponde al magistrado tercero, es el toca 44-2023. Deriva del expediente civil 18-2023 del juzgado tercero civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. El asunto a analizar es una excepción de incompetencia por declinatoria y el promovente es la parte demandada. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Someto a consideración de la magistrada y magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico en forma sintetizada. En el proyecto que someto a consideración se resuelve sobre la excepción de incompetencia opuesta al contestar la demanda con la que se promovió en el juicio extraordinario hipotecario del que se origina dicha excepción. Se expresa que la jueza tercera civil del primer departamento judicial del Estado no es la autoridad idónea para resolver controversia planteada, bajo el argumento principal que la demandada tiene su domicilio en Progreso, Yucatán. Se considera que sí es competente la jueza tercera civil del primer departamento judicial del Estado para decidir del juicio extraordinario hipotecario de origen. Por lo tanto, debe declararse improcedente la presente excepción de incompetencia,
Esto, en primer lugar, en virtud que el contrato base de la acción señaló en su cláusula 16ª el lugar designado para el cumplimiento de la obligación y el sometimiento expreso a los jueces y tribunales de la ciudad de Mérida, renunciar al fuero de su domicilio. Al respecto, los artículos 68, 69, 70 y 73, fracción segunda del Código de Procedimientos Civiles del Estado disponen respectivamente. Artículo 68. Es juez competente para conocer de una demanda aquel a quien los litigantes se hubieran sometido expreso tácitamente. Artículo 69. Hay sumisión expresa cuando los interesados designan con toda precisión el juez a quien someten el conocimiento del negocio. Artículo 70. Para los efectos del artículo inmediato anterior, se tendrá a los litigantes por expresamente sometidos cuando el contrato se haya hecho la designación prescrita en las fracciones 1 y 2 del artículo 73. Y artículo 73. Sea cual fuera la naturaleza del juicio, serán preferidos por su orden a cualquier otro juez, y su fracción segunda establece el del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación. Bajo esta tesitura, se puede determinar que el código adjetivo de la materia da la pauta para la existencia de un tipo de sometimiento a la competencia judicial por parte de los individuos que celebran un acto de índole jurídico. De tal manera que en este caso se actualiza el supuesto previsto en la fracción segunda del artículo 73 del código adjetivo de la materia. Asimismo, la figura de la hipoteca que sirve de base para la acción ejercida está plenamente definida y sancionada por el Código Civil del Estado, el libro tercero, título sexto, capítulo decimoquinto. De modo que los juicios extraordinarios hipotecarios, como es el juicio donde dimana este toca, están regulados por las disposiciones contenidas en el libro segundo, título tercero, capítulo tercero del Código de Procedimientos Civiles del Estado, de donde resulta evidente la competencia de la autoridad jurisdiccional de primera instancia, debido a que es a dicha juzgadora, entre otros de su mismo fuero, a quien le corresponde la aplicación de los citados Código Civil y de Procedimientos Civiles del Estado. Por lo expuesto, someto a consideración los siguientes puntos resolutivos. Primero, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la demandada ante la jueza tercera civil del primer Departamento Judicial del Estado en el expediente de origen relativo al juicio extraordinario hipotecario. En consecuencia, como punto segundo, se declara que la jueza tercera civil del primer Departamento Judicial del Estado sí es competente para conocer del referido juicio extraordinario hipotecario hasta decidirlo. Tercero, no se condena a la parte excepcionista al pago de costas ni a la multa establecidas en el artículo 555 del Código Adjetivo de la materia, en esta segunda instancia, por las razones expuestas en el considerando quinto de esa determinación. Cuarto, notifíquese y cúmplase, y en orden a esto último, devuélvase a la jueza de origen el expediente original del procedimiento, juntamente con su respectivo cuadro de excepciones, y luego, en su oportunidad, archívese este toca como asunto concluido. Cúmplase. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lizeth Mimens Herrera. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se concluye de esta forma con los tocas listados para esta sesión. Ahora bien, continuando con el orden del día, proseguimos con el inciso B del punto número 2, que consiste en la asignación de la fecha de la siguiente sesión. Magistrada Presidenta, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Señores magistrados, conforme ya ha sido aprobada en el calendario durante la primera sesión ordinaria, nuestra siguiente sesión quedaría para el miércoles 17 de mayo próximo, y si les parece, sería a las 13 horas. Por mi parte, a favor. A favor. Gracias. Bien. Para concluir con el orden del día, se pregunta si existen asuntos generales a tratar dentro de esta quinta sesión ordinaria. Magistrada Presidenta, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Por mi parte, ningún asunto. Magistrados. Ninguno. Por mi parte, tampoco ninguno. Gracias. Bueno, bien, entonces, magistrada, por favor, si usted es tan amable de cerrar esta sesión. Gracias, secretaria, por su apoyo. Señores magistrados, se ordena a la secretaria de Acuerdos que levante el acta de la sesión para la debida firma y autorización de los integrantes de esta sala, lo anterior para que pueda ser publicada en cumplimiento de las obligaciones de transparencia. Y siendo el propio día de hoy, miércoles 26 de abril del presente año, se da por
Cerrada la quinta sesión ordinaria de la segunda sala colegiada penal y civil. Gracias. Gracias.